Grabando. ¿Qué tal? Bienvenidos a estas pautas en las que el Señor nos quiere entregar su palabra. Nos ponemos en sus manos. Señor, gracias por la vida, por el nuevo día. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, por derramar tu Espíritu amoroso sobre todos nosotros, por regalarle a nuestra comunidad el carisma de la predicación, de la escucha de la palabra. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos discípulos y verdaderos misioneros bautizados por el Espíritu Santo, tu Espíritu de amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas se nos narra el bautismo de Jesús de la siguiente manera. Está en el capítulo 3, versículos 21 y 22. Después de bautizar Juan al pueblo y a Jesús, aconteció que mientras Jesús estaba orando, se abrió el cielo. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma, y se oyó una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Ese tú eres mi Hijo amado, mi predilecto, es la misma presencia de Dios Padre que a través del Espíritu Santo toma posesión de Jesús, lo hace apto, por decirlo de alguna manera, para su ministerio. Jesús mismo, al recibir el bautismo, entra entonces en esa complacencia de Dios Padre. Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Se hace uno con Él al recibir el Espíritu. Jesús recibe también el poder, tanto que después del Jordán sale del agua y el Espíritu lo lleva al desierto, donde pasa 40 días, pero no cae en tentación. La fuerza, el poder del Espíritu Santo son evidentes en Jesús. Y es que recibir el Espíritu Santo es recibir sobreabundante gracia que nos hace testigos de lo que viene de Dios y además evangelizadores de los demás hermanos. Pero eso no es todo. Gracias al bautismo, sacramento que nos hace sacerdotes, profetas y reyes, nos convertimos en conciudadanos de los santos, óigase bien, y familiares de Dios. Así lo dice Efesios 2:19. Nos convertimos en conciudadanos de los santos y en familiares de Dios. La connotación es inmensa. Ser conciudadanos de los santos es tener ciudadanía del cielo, nada más y nada menos. Tener ciudadanía del cielo, identidad definida, y es ser similares a ellos, a los santos. Pero además nos pone en sintonía con Dios, nos transmite, de alguna manera podríamos decir, su ADN, su identidad, nos hace sus familiares. Y ser familiar de alguien es llevar su ADN, es llevar su sangre, es llevar su apellido. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso encantador? Por eso mismo el bautismo nos transmite identidad de discípulos, seguidores de Jesús. Llevamos su herencia, tenemos su Santo Espíritu transmitido por la misma gracia de Dios. Mire, hoy 14 de mayo, el día está dedicado a San Matías. Precisamente lo que acabábamos de decir, mire, la elección de San Matías para reemplazar a Judas Iscariote. Y dice, los discípulos presentaron 2 candidatos, José, hijo de Sabas, y Matías. Entonces oraron diciendo: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos 2 eliges como apóstol en reemplazo de Judas. Echaron suertes y la suerte cayó en Matías y fue admitido desde ese día en el número de los 12 apóstoles.
Así está en Hechos 1, 15, 26. En efecto, aquel día el Espíritu Santo descendió sobre Matías y desde ese momento se entregó de todo corazón a la misión que le confiaron. Ahí está. Matías recibe el Espíritu Santo a través de la oración de sus compañeros, a través de esa oración comunitaria. Es el Espíritu Santo mismo el que baja a Matías, lo hace apto, lo hace propicio para comenzar la misión, para comenzar a trabajar de 2 en 2, porque él hacía parte de esos 72 que habían sido destinados por Jesús de 2 en 2, a predicar, a llevar la buena nueva. Pero es el Espíritu Santo en ese momento, a través de la oración, que dice, llega a Matías, y él entonces fue admitido, y desde ese momento que el Espíritu Santo descendió sobre él, Matías se entregó de todo corazón a la misión que le confiaron. ¿Y qué es el discípulo sino misionero? Ser discípulo es ponerse en camino, emprender la misión, llevar esa buena noticia que se nos ha sido dada por misericordia de Dios, nada más y nada menos, no por merecimiento, por misericordia. A los demás hay que llevarles ese mensaje, esa buena nueva, y hay que llevarlo gratis, porque pues gratis la hemos recibido, gratis la debemos entregar. Jesús mismo les dio a recibir el Espíritu Santo a los discípulos, antes de bautizarlos en Espíritu Santo propiamente. En Juan 20, 22 dice, y habiendo dicho esto, Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Un bautismo al estilo de Jesús. Sopló, recibid el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando todo era caos, confusión sobre la faz de la tierra? Y Dios sopla, y es el Espíritu Santo, el Espíritu suyo, en Adán, cuando sopla y le da vida. Eso hizo Jesús de alguna manera, sopló sobre sus discípulos y les dio nueva vida. El bautismo nos da nueva vida, nos hace hombres nuevos, nos hace hombres familiares de Dios. Y luego en Hechos 1:6 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. La promesa del Espíritu Santo, la promesa del Paráclito, la promesa del abogado, la promesa del compañero, la promesa del que nos hace fuertes. Es algo así como una consecuencia lógica. El bautismo nos impulsa, nos lanza, nos catapulta. ¿A qué? A ponernos en camino, a echar a andar en la misión. Ese mismo espíritu que llega impetuoso a donde se encontraban los discípulos reunidos a puerta cerrada por miedo a sufrir por causa del Evangelio, como dice Hechos 2:1 al 5. Esos mismos, allí encerrados, temerosos, temblorosos, no sabían lo que les llegaba. Algo les faltaba, algo o alguien que les cambiara ese temor, ese miedo, esa incapacidad de actuar, de testimoniar, de predicar, de hacer misión. Y las fuerzas santificadoras del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, llega e irrumpe en el lugar que servía de escondite al miedo, a la incapacidad, al que dirán, a la impotencia de los discípulos. Es el Espíritu el que llega en persona, es el Espíritu el que llega, se posa sobre ellos con sus dones. El Espíritu de amor, con todos sus dones, se posa sobre cada uno. Y entonces la cosa cambia. La vida se transforma. Es otra. El mundo se torna diferente. Ahora entienden qué misión, los discípulos entienden qué misión
tienen por delante, porque es que el Espíritu los guía en la verdad y los conduce a la salvación. Óigase bien, el Espíritu los guía en la verdad y los conduce a la salvación, nos dice el Papa Francisco en el numeral 119 de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Eso es lo que le acontece al ser bautizados. El Espíritu Santo nos da identidad, conciudadanía con los santos y recuerden, nos hace familiares de Dios. Eso nos pasa a nosotros los bautizados. Esa extraordinaria situación es la que hoy tenemos que saber poner al servicio de la causa del Evangelio. Ahora que somos conscientes de la riqueza que nos asiste como bautizados. Por eso es tan importante el bautismo. El bautismo no es simplemente una actividad social, una reunión familiar o de amigos. El bautismo es el recibir al Espíritu Santo que nos hace conciudadanos con los santos y familiares de Dios. Esto se debe reflejar entonces en dos aspectos que como cristianos nos tienen que acompañar y son el discipulado con sus características de novedad. Tiene que ser acompañado entonces una novedad entendida como la diferencia abismal además entre el espíritu y la carne. El discipulado nuestro tiene que ser acompañado. Tenemos que saber discernir y el Espíritu Santo nos da discernimiento para entender qué es lo del espíritu y qué es lo de la carne. Somos diferentes, tenemos que serlo, somos bautizados. Esa es la gran diferencia. Por eso tenemos discernimiento. Nuestra condición de discípulos nos tiene que llevar por un camino de compromiso, oración, predicación, es decir, de la meditación a la acción. Un cristiano no se puede quedar de brazos cruzados, pues a la espera de que alguien haga algo. Por el contrario, pone el cristiano manos a la obra. Poner manos a la obra significa ponernos en camino, echar a andar en la búsqueda decidida de un mundo mejor. ¿Qué hicieron los discípulos al recibir el Espíritu Santo? Allá en Pentecostés, ponerlo por obra y entonces predicar, curar enfermos, hacer en nombre del Señor. Eso les pasó a los discípulos. Eso nos tiene que ocurrir hoy a nosotros. Eso nos tiene que llevar a nosotros hoy a ponernos en camino también. Camino hacia el hermano, camino hacia el esposo, hacia la esposa, camino hacia la misión, camino al que está al lado, camino al otro. Eso es. Recordamos ese buen samaritano, ponernos en camino al prójimo. No pasar como omisos ante las necesidades del otro, sino estar ahí, atentos. Nosotros, como discípulos, como misioneros, tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios, que es la que nos guía, nos alimenta, la que nos muestra el camino, la que nos induce, la que nos seduce para hacer misión. Esa misión que muchas veces es tan sencilla que no pareciera misión, pero es misión. El hermano que necesita una palabra de aliento, un acompañamiento, una compañía, quiere hablar, quiere desahogarse, necesita de nosotros porque necesita de Dios. Y si nosotros lo tenemos como bautizados, como discípulos, pues hay que darlo y gratis. La misión está pendiente en un mundo cada vez más surgido de compromiso de santidad. Recordemos que en el bautismo nos convertimos en profetas y por eso estamos capacitados para hablar en nombre de Dios a tiempo y a destiempo, para anunciarlo, para denunciar la hipocresía de un mundo que cada vez está más enfermo porque no conoce a Dios. Somos responsables, como las primeras comunidades, de dar a conocer ese Padre amoroso, lleno de misericordia,
que es Dios. Dar a conocer ese Hijo, Jesús, obediente hasta el extremo, amoroso, hasta dar su propia vida por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Dar a conocer ese Espíritu Santo que nos capacita, que nos da fuerzas, que nos transmite su aliento de vida para darlo a conocer. Es decir, dar a conocer la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La tarea que como discípulos y misioneros Verbum Dei tenemos es muy grande, pero no nos quedará grande, imposible, porque tenemos la asistencia del Espíritu Santo prometido por Jesús como compañero y como abogado. Él nos transmite fuerza, nos otorga ciudadanía y nos hace familiares del mismo Dios. No me canso de decirlo, me parece tan bello. Es tan hermosa esa expresión. Conciudadanos de los santos y familiares de Dios. La tarea es como discípulos y misioneros, entonces. Esa es la alegría que estamos llamados a llevar por doquier, a irradiar con nuestro testimonio personal y comunitario. Cada uno, en todos los sitios donde se desarrolle nuestra vida y en cualquier estado que tengamos de esa vida, cualquier realidad que vivamos, nosotros estamos comprometidos con Dios a través de su Santo Espíritu. Es que Él nos lo dio en el bautismo, Él nos lo regaló, Él sopló en nosotros su vida misma, nos transmite su poder. Que no nos pase como a los miles de ciudadanos que tramitaron la cédula, pero que no se han acercado a reclamarla. Sí, hay muchos, miles, andan por el mundo como NN, sin identidad, sin identificación. Eso le pasa a muchos. Pues que no nos pase a nosotros. La cédula que nos acredita como familiares de Dios fue extendida desde el mismo día de nuestro bautismo. Solo hay que refrendarla por medio de los sacramentos y listo. Sacramentos. La reconciliación. La Eucaristía. Esos sacramentos refrendan constantemente nuestra identidad, nuestra familiaridad de hijos de Dios. Llevamos en nuestra sangre la misma sangre de Cristo resucitado. Somos suyos, sus discípulos, sus misioneros. En Mateo 28:19 encontramos explícito como un mandato del mismo Jesús a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es la puerta de entrada al discipulado. El bautismo es la puerta de entrada a la identidad verdadera del hombre y de la mujer. Ser bautizados es más allá de un privilegio. Ser bautizados es llevar el ADN de nuestro Padre Dios. Esa es la instrucción precisa del Maestro. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Dice, ¿qué hacer? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy nos diría a nosotros, Verbum Dei, id a todas las partes, a donde estés, donde ocupes un lugar en la sociedad, y lleva mi buena nueva, mi palabra, ahí. Ese es el bautismo en el que nosotros estamos inmersos, darlo a conocer. Porque a través de la palabra transmitimos vida. La palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Sí, a través de la palabra llega el Espíritu Santo. Si bien esa, la de Jesús, es una instrucción puntual, no se trata de un manual de funciones que es entregado a nosotros para desarrollarlo aplicando alguna fórmula mágica y ya. No, por el contrario, está basada esta instrucción de Jesús a sus discípulos en la experiencia que hemos tenido del amor de Dios, su misericordia, su amor y su entrega. Como nos decía en Pascua, hagan esto en memoria mía. Y le dice a los discípulos, vayan, hagan
hagan discípulos a todas las gentes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos llena, nos reconforta, nos anima, nos hace conscientes de nuestra misión. Mire, es el caso de los discípulos de Maús. ¿Se acuerdan cuando iban los dos discípulos de Maús caminando? Tristes, agobiados. El maestro que tanto les había prometido el reino, pues estaba muerto. Y se van muy tristes. Y en el camino, Jesús, sin que ellos lo supieran, aparece en escena. Aparece en escena. Y Jesús los asiste, llega, habla con ellos, conversa con ellos, les explica las Escrituras, les hace un recuento, los va haciendo enamorar de ese discipulado, de esa pertenencia que tienen, les va haciendo tomar conciencia, los va poniendo en su lugar, en el lugar que realmente les corresponde y les pertenece. Y entonces, cuando se queda con ellos y parte el pan, ahí lo reconocen. Y se regresan, ahí sí, a hacer misión. Se habían ido derrotados, pero es Jesús, el alimento de vida eterna, su Espíritu, el que hace una especie de bautismo en ellos. Les devuelve la vida, les devuelve su condición, y ellos lo único que atinan a decir es: ¿cómo? ¿No ardía nuestro corazón? ¿No palpitaba nuestro corazón de discípulos, de misioneros? ¿Acaso no sentíamos arder las entrañas? ¿Acaso no vimos que era lo que realmente teníamos que hacer? Y por eso se devuelven felices, contrario a lo como iban al principio. Se devuelven felices, se devuelven con la buena nueva, se devuelven con el Espíritu de Dios, que los reconforta, los llena, les anticipa el Pentecostés. Y claro, les da luz. Y dicen: no, Señor, hay que regresar porque es allí nuestro puesto, es allí donde está nuestra misión, es allí donde tiene que aplicarse nuestro discipulado. Discípulos de Jesús a predicar las enseñanzas de Jesús. Misioneros de Jesús a llevar esas enseñanzas a todo el mundo. Sí, a todos. Y entonces hoy, repito, recordamos a Matías. Había 11, faltaba ocupar el puesto de Judas, y entonces entre ellos oran, eran José o Matías, y el Espíritu designa a Matías. Llega él y es el acogido, y Matías acoge ese amor de Dios y comienza a ser parte real de ese grupo de discípulos y misioneros que va de aldea en aldea predicando. Es un llamado a que nosotros hoy, como discípulos bautizados en el Espíritu Santo, como misioneros, como comunidad Verbum Dei, hagamos lo propio. Sintámonos lo que somos, creámonos lo que somos. Somos sacerdotes, profetas y reyes por la acción del Espíritu Santo a través del bautismo que hemos recibido. Y entonces, a partir de esa situación, podemos dar cuenta también de nuestro testimonio de vida. Feliz día. El Señor los bendiga.